Buenos días, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, doctor Ramos Alú. Buenos días, colegas diputados. Nos trae acá de nuevo el decreto de emergencia económica y de estado de excepción que de manera reiterada ha prorrogado el gobierno de manera inconstitucional. ¿Cuál es la situación de Venezuela después de la aprobación por parte del TSJ del primer decreto de emergencia? La situación que vivimos hoy es de un franco deterioro en todos los indicadores económicos y sociales, tal como puede apreciarse en las pantallas adyacentes al hemiciclo. Tenemos una caída pronunciada de las reservas internacionales del Banco Central de más de 4.000 millones de dólares. Tenemos una macro devaluación del bolívar en el llamado CIMADI, ahora DICOM. El tipo de cambio ha pasado de 200 bolívares a más de 600 bolívares por cada dólar, una macro devaluación nunca vista en Venezuela. Tenemos una caída de la actividad económica que ha provocado que hoy Venezuela haya sido desplazada del cuarto lugar como la economía más importante en América Latina por Colombia e inclusive por Perú, y está ocupando lugares secundarios porque ha perdido su actividad económica. Se estima que en el primer semestre de 2016 la economía se ha contraído más de 10%, superior a lo que cayó inclusive la economía francesa en la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, tenemos bordeando un proceso hiperinflacionario. La inflación el año pasado cerró, como se puede ver ahí, en 181%, ya se está acercando a los 500% según cifras extraoficiales, y además, para completar el cuadro, por un factor totalmente interno, una caída de 261.000 barriles de petróleo diario en la producción propia de PDVSA, según las cifras de la OPEP, porque PDVSA y el Ministerio de Energía y Petróleo optaron por no publicar las cifras, siguiendo el mal ejemplo del Banco Central de Venezuela. Ahora bien, estos indicadores macroeconómicos tal vez nos digan muy poco, pero lo que sí nos dicen a nosotros mucho, al ciudadano común, al que nos está oyendo en este momento, es la caída del salario real, del poder adquisitivo de los salarios. En el 2015, los trabajadores venezolanos, empleados y jubilados, experimentaron una caída de 15% en su poder de compra, debido a la inflación. ¿Ustedes se imaginan en lo que va del 2016 en cuánto se ha deteriorado el poder de compra de los venezolanos? Yo no le voy a dar cifra, le voy a mostrar estos 3 billetes para ilustrar lo que ha pasado. Cuando despertó el año 2016, que abrió los ojos el 1 de enero, un trabajador tenía un billete de 100 y compraba bienes equivalentes a 100 bolívares. Al finalizar el mes de julio, con cifras estimadas, ese mismo trabajador tiene apenas 60 bolívares. En lugar de tener 100 bolívares, hoy tiene 60. Quiere decir esto que el trabajador ha perdido en lo que va de año 40% de su ingreso en términos del poder de compra. Y aquí yo quiero hacer énfasis en esto, porque una cosa son los billetes que tengamos en la cartera y otra cosa es el poder de compra de esos billetes. Y eso es lo que ha venido disminuyendo por una inflación galopante que el gobierno ha sido incapaz de frenar, porque más bien está propiciando la inflación con esta impresión de dinero alocada que hace el Banco Central y por la devaluación del tipo de cambio paralelo, que es el soporte y la referencia para realizar las principales transacciones de la economía. Entonces, este es un deterioro que está provocando la ruina de los venezolanos, no la ruina de los que estamos aquí,
arruina a los que están más allá de este hemiciclo. La arruina al trabajador, la arruina al pensionado, la arruina al jubilado, que hoy está pulverizado su ingreso por una inflación galopante. Además, durante la vigencia del decreto, hemos visto igualmente un deterioro en la provisión de alimentos, que está llevando a situaciones de catástrofe desde el punto de vista alimenticio y de un estado de hambre generalizado. Y lo voy a ilustrar igualmente con cifras, pues nosotros tenemos que hablar con fundamento lo que afirmamos. Los venezolanos en promedio hasta el año 2015, consumían 1 kilo de alimentos diariamente, tanto en su variedad líquida como en su variedad sólida. Es decir, nosotros tenemos requerimientos de 30 millones de kilos de alimentos diarios. Y hoy estamos produciendo apenas 20 millones de kilos de alimentos. Es decir, tenemos un déficit en la provisión de alimentos de 10.000 toneladas diarias. Y eso es lo que explica las colas, eso es lo que explica el estado de hambruna generalizado, que no lo va a resolver ninguna intervención militar, por muy apto y capaz que sea el general encargado de la distribución de alimentos, porque este problema no es de distribución, es de producción de alimentos, que hoy está caída la producción de alimentos en Venezuela. Ese es el problema de fondo. No hay comida porque aquí se quebraron las empresas, aquí se arruinó la producción y hoy estamos pagando las consecuencias de una política suicida comenzada en el año 2007. En este momento está cerrada la avenida Sucre de Catia, la que comunica el oeste de la ciudad de Caracas con el centro de la ciudad de Caracas. Cerrada, la gente pidiendo comida, implorando que le den un paquete de harina de maíz o un paquete de arroz o una porción de leche para poder alimentar a sus hijos. En este momento, en Maturín y en varias ciudades de Venezuela, la gente clamando y peleando por comida. Esa es la situación que tenemos aquí, la situación de hambre. Y por eso fue que cuando expliqué los indicadores macroeconómicos, dije que había un indicador que lo sintetizaba todo, que es la caída del poder adquisitivo del salario, la caída, la pulverización del poder de compra de los trabajadores venezolanos y los pensionados y jubilados, hoy arruinados por una inflación, que aquí advertimos además, porque cuando nos tocó presentar el informe, el primer informe del primer decreto de emergencia económica, lo advertimos del peligro inflacionario en la cual estaba sumido la economía venezolana. Y yo sé que van a volver con el ritornelo, con el estribillo de la guerra económica. Déjeme decirle lo siguiente. Esta llamada guerra económica ya está por alcanzar lo que duró la Segunda Guerra Mundial y lo que duró la Guerra Federal. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 13 de septiembre de 1939, cuando el ejército alemán tomó Polonia, y culminó el 8 de mayo con la capitulación ante el general Grigori Zhukov del ejército soviético de las fuerzas alemanas. 6 largos años duró la Segunda Guerra Mundial. 6 años, con un saldo de más de 40 millones de muertos. 25 rusos o soviéticos, 4 americanos, 3 japoneses, etc. 6 años duró la guerra económica. La guerra federal en Venezuela, llamada la Guerra Larga, comenzó con una insurrección en Coro y en San Carlos, y en el año 1859, y terminó con el Pacto de Coche, firmado en 1863. 4 años duró la llamada Guerra Larga. Según los teóricos de la guerra económica, esta guerra económica ya alcanzó la guerra federal, ya va a alcanzar también con este argumento falaz lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero en el fondo no es la guerra económica, en el fondo es el fracaso económico de un modelo que quiso ser del Estado venezolano el principal propietario de los medios de producción, repitiendo las experiencias fallidas de todos los socialismos que fracasaron uno tras otro en el control estatal de la economía, de unos burócratas que en una oficina con aire acondicionado piensan que puede señalizar
determinar cuánto se produce, qué se produce y cuándo se produce. Esto es lo que ha fracasado. En consecuencia, visto estos resultados desastrosos desde el punto de vista económico y más importante aún, desde el punto de vista social, aquí están datos, aquí no hay dialéctica, aquí están datos, cifras, aquí están datos, aquí no hay argumentaciones teológicas, retóricas, aquí están las cifras, unas oficiales y otras no oficiales, porque el gobierno optó por esconder las cifras. Entonces, ¿quién ha sido la víctima de estos decretos de emergencia? El pueblo venezolano hoy hambriento, el pueblo venezolano hoy muriéndose de las puertas de los hospitales y clínicas porque no tiene los alimentos ni las medicinas para sobrevivir en esta hecatombe que hoy vive Venezuela. En consecuencia, desde la bancada de Unidad proponemos una moción, de la cual voy a hacer ahora entrega al secretario de la Cámara, desaprobando este decreto, negándolo, como lo hemos negado, por un acto de responsabilidad con nosotros mismos y con ese pueblo que hoy está en la calle pasando hambre como consecuencia de una política económica fracasada, que nosotros no solamente advertimos a tiempo, sino que además tuvimos la generosidad de plantearle al gobierno un conjunto de propuestas y fuimos más allá. Cuando el presidente Maduro expuso las acciones de la nueva política económica, se nombró una comisión y elaboró 10 propuestas para que el país salga de esta grave crisis que estamos viviendo y han sido ignoradas todas ellas por el gobierno. Por tanto, señor presidente, colegas diputados de ambas bancadas, voy a consignar una moción para desaprobar este decreto que lo que está haciendo es profundizando la crisis económica de Venezuela, profundizando el hambre de un pueblo que no merece estar pasando por esta necesidad y que le abramos una esperanza a ese mismo pueblo que hoy clama justicia social, redención social y un mejor país para que todos vivamos mejor sin esa tragedia de la cola. Muchas gracias. Gracias, diputado José Guerra.